La palabra. Él es el Todopoderoso, Él es el Santo de Israel, Él es el que echa por tierra todo argumento y toda mentira del diablo. Él es el que vence con poder y gran gloria. De la palabra está quietos y reposad y conoced que yo soy Dios. ¿Conoced que qué? Él es Dios, Él es nuestro escudo, nuestra defensa, que Él es el que nos guarda, el que nos defiende y nos libra de todo mal en todo momento, en toda circunstancia. No podemos desconfiar de su amor, de su fidelidad, de su grandeza. Amén. Génesis capítulo 15 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Cuánto no hemos sentido gozo cuando vemos la victoria cerca, frente a nuestros ojos? Todos nos sentimos felices, todos sentimos que las cosas están fluyendo, ¿verdad? Se nos quitan los temores, se nos quitan de nuestro corazón las tribulaciones, las angustias, el dolor, el sufrimiento. Incluso se nos olvida por dónde pasamos. Todo el dolor, todo el sufrimiento, todas aquellas cosas que en algún momento nos causaron llanto, cuando vemos frente a nosotros la victoria, es como si eso nunca hubiera existido. ¿Sí o no? A todos nos causa alegría, a todos nos causa gozo, a todos nos causa paz ver la victoria frente a nuestros ojos. Pero mire qué tremendo. Las cosas se dan como alegría cuando las podemos ver con los ojos terrenales. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estamos en el proceso de guerra, en el proceso de crecimiento, en el proceso en el que nos toca empujar un poco para poder alcanzar esa meta, no estamos muy contentos. Es como la persona cuando le toca tirar machete para limpiar un espacio y entra con el machete para un lado y para el otro y el sol está tremendo y siente el calor y siente la agonía y se para un momento y mira que no ha hecho nada todavía, se siente atribulado, pero cuando le pagan la platica, su rostro cambia, su aspecto cambia, su corazón siente un regocijo porque recibió el pago de lo que había hecho. Y si le pagan puntual, todavía es mayor la alegría, el gozo, la felicidad. El pueblo de Israel no había nacido aún, pero había un hombre llamado Abraham que tenía dificultades con su hogar, tenía dificultades con su mente, con su corazón, con sus sentimientos. Había un padecimiento que se estaba tornando en una situación adversa, muy difícil, en la cual él pensó que nunca tendría una solución. Mire, a sus ojos terrenales no había forma de solucionar el problema. ¿Por qué no había forma? Porque ya era un anciano, porque su esposa era una anciana, porque ellos estaban pasando los peores momentos de su vida en el sentido de que querían alcanzar una meta y no la veían posible. Oiga, cosa tremenda. Es cuando nosotros tenemos un anhelo en nuestro corazón y las cosas no ocurren como nosotros queremos que ocurran. Cuando nosotros trabajamos de una manera tratando de ser sistemáticos para organizar la meta a la que queremos llegar, o queremos subir los escalones para alcanzar ese nivel en el que queremos estar, y no tenemos nosotros las fuerzas suficientes o a nuestro alcance la forma de cómo direccionar el tiempo, de cómo direccionar el espacio, de cómo organizar las cosas, entonces nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas entran en un periodo de déficit en el que nos sentimos atribulados, cargados y un poco decepcionados al ver que no podemos alcanzar lo que tanto anhelamos. Y Abraham estaba pasando por ese momento.
Habían cosas que no podía transformarlas porque no tenía las fuerzas. Las cosas que no tienen solución física necesitan una solución espiritual. Oiga, usted puede estar pasando en estos momentos tremendas tribulaciones, tremendas angustias, momentos de dificultades. Pero ¿saben algo? Cuando usted está pasando por momentos de dificultades, cuando usted está pasando por momentos adversos, cuando usted ve que la meta está lejana, entonces es cuando Dios dice: ahora yo me glorificaré en ti. Gloria al Señor. Ahora yo seré el que haga. Por eso dice: estad quietos y reposad y conocer que yo soy Dios, el que hago grandes maravillas. Gloria al Señor. En medio de toda angustia, en medio de toda tribulación, no se nos puede olvidar algo, y es que Dios está sentado en un trono alto y sublime. Y en ese lugar no hay nadie que pueda impedir la movilidad gloriosa de nuestro Dios. No hay nadie que pueda romper con la palabra, con lo que Él ha determinado hacer con tu vida. No hay nadie que pueda impedirlo, aunque se levanten muros y antemuros. Dios tiene el poder para derribar fortalezas y establecer su palabra en nuestros corazones y hacerla florecer en el tiempo que es correcto, delante de los ojos que pensaron que nunca podríamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Es que todo el mundo tiene que conocer que el nombre de Jehová es invocado sobre nuestras vidas. Todo el mundo tiene que ver esa gloria de Dios en nuestra vida. Gloria al Señor. Entonces le dijo Dios a un hombre que todavía no había tenido una generación. Le dijo Dios a un hombre que todavía no había visto la victoria en sus manos: un día tendrás una multitud de personas. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra desconocida o ajena, y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Miren qué palabra. Pero Dios le había dado una palabra donde le decía: yo haré de ti una nación grande. Amén. Una nación poderosa. Y sucedió que el pueblo de Israel verdaderamente al nacer se convirtió en esclavo. Sucedió que las condiciones de vida del pueblo de Israel no estaban siendo las mejores. Sucedió que las cosas no estaban saliendo como el Señor le había dicho a Abraham, que le iba a dar una generación de poder y que iba a ser de él una nación grande, con todos los esplendores de la gloria de Dios a su favor. En este momento, esta palabra que había sido dada también a Abraham, para que supiera que su descendencia, antes de recibir una gran bendición, primero tenía que pasar por un proceso. Porque es que cada uno de nosotros es una aceituna. Dígale al que tiene al lado: yo soy una aceituna. Y cada uno de nosotros tiene que entrar en el molino para producir un aceite. Y el molino de aquellos tiempos no es el molinito que usted conoce hoy, que usted le da manito aquí y le pone la manito acá y le da, o el que es eléctrico, que simplemente lo conecta y él hace el trabajo. Ese molino era un molino especial hecho de unas piedras grandísimas, y habían hombres que se dedicaban a darle vuelta a ese molino para poder triturar aquella aceituna y que saliera un aceite limpio, puro, el que se iba a usar para diferentes cosas, entre ellas para ungir a reyes y para sanar enfermos. Amén. Ese aceite de ungir reyes y de sanar enfermos es el que Dios ha depositado ahora en nuestros corazones. Amén. Es el que ha permitido que more en nuestras vidas. Es una representación viva de lo que está guardado en lo profundo de nuestro ser, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y que exige Dios de ti? Sino solamente que establezcas una relación con Él, una verdadera amistad con Él. En el momento en que tú entres en el círculo o en el ciclo del movimiento espiritual de Dios, la gloria de Dios se va a derramar a través de ti. Los ciegos serán sanados, los que están paralíticos serán restaurados, y volverás a ver cómo Dios en su misericordia ha movido su mano a favor de ti. Amén. Dice la palabra entonces que el pueblo de Israel se olvidó de que esto tenía que pasar en su vida.
de que algo tenía que suceder para poder ellos entrar a poseer una tierra de bendición. Dice Éxodo capítulo 6, verso 11, ve a decirles a Faraón que deje salir de Egipto a los israelitas. Dios tuvo que llamar a alguien llamado Moisés. Tuvo que levantar otro hombre para traer de ese lugar donde Dios había permitido que entrara el pueblo de Israel, para sacarlos a libertad. Y esa libertad es como una simbología de un mediador entre Dios y los hombres. Es como un mover especial de Dios levantando un Jesús en tiempos pasados. Es como queriendo establecer una nueva relación entre los hombres. Pero necesitaba a alguien que creyera a sus promesas, tal como Abraham lo hizo en tiempos pasados. Abraham creyó a Dios y dice la Escritura, luchó esperanza contra esperanza, tratando de alcanzar la promesa de ver convertido a su hijo Isaac. ¿En quién? En una gran nación, en una nación de poder. Sucedió que cuando esta nación creció y llegó el hambre, llegó la aflicción, el pueblo entró en un lugar en el cual tenía que entrar para ser moldeado. Y Dios ya tenía preparado a un hombre que fuera capaz de pararse en la brecha en oración, que fuera capaz de cambiar su condición, que fuera capaz de soltar esos calzados de los que venía acostumbrado a caminar, que fuera capaz de despojarse a sí mismo y de rendirse delante de aquel que fue capaz de encender un montón de hierba seca en el monte sin dejarlo quemar, consumir. Fue capaz ese hombre de abandonarse en las manos del Señor a pesar de tener tantas dificultades, a pesar de estar pasando también por tribulaciones, por angustia, porque cuando en Éxodo capítulo 3 Dios llama a Moisés, Moisés estaba pasando por tribulaciones, por angustias, por trabajos, por momentos difíciles, pero Dios lo llamó de una manera sobrenatural. Y cuando Moisés entró en la presencia de Dios, tuvo que abandonar su forma de vida, tuvo que abandonar la forma como venía acostumbrado a caminar, tuvo que dejar a un lado las costumbres paganas, tuvo que olvidarse de todo lo que había aprendido en tiempos pasados, tuvo que olvidar los misterios que había aprendido en las universidades de Egipto y tuvo que empezar a ver quién era el verdadero Dios, el Dios que le estaba hablando ahora, el Dios que no estaba acostumbrado a ver derramamientos de sangre, a ver cuestiones de golpes y maltratos al cuerpo humano, sino que estaba acostumbrado a ver cómo un hombre necesitaba meterse en obediencia, cómo un hombre tenía que obedecer este llamado, cómo un hombre tenía que postrarse a los pies de él para poderlo exaltar en medio de toda oscuridad, en medio de toda adversidad. Y esto hizo Moisés. Creyó al llamado, creyó a la palabra, se estableció como ministro de Dios en medio de un pueblo que estaba esclavizado. Y Dios le dijo, ve ahora delante de Faraón, no temas por las adversidades, no temas por la grandeza que él ocupa, no temas por la cantidad de ejércitos que lo asedian o lo abarcan o están con él, no temas porque yo estaré contigo, yo te guardaré, yo te defenderé y yo extenderé mi mano, y lo que tú ves ahora como grande, mañana nunca más lo volverás a ver. Lo que tú estás viendo ahora como obstáculo, mañana nunca más lo volverás a ver, porque Dios romperá eso como si fuera hojarasca seca, como si fuera lodo de las calles, como si fuera algo sin valor, sin poder, sin significancia, algo que puede ser pulverizado por la mano de nuestro Dios. ¡Aleluya! La adversidad, la enfermedad, lo que sea que te esté atribulando, Dios lo pulveriza con sus dedos de una manera especial. Incluso a veces no tiene ni que usar los dedos, simplemente con un soplo de su aliento, de su nariz, todo se derrite. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Él vence todo lo que se levanta como adversidad para sus propósitos. Trató el enemigo de impedir que el pueblo de Israel pudiera ser libre para adorar. ¿Cuántos de nosotros no estábamos en un tiempo atados por Faraón,
donde queríamos escapar de pronto de la prostitución, queríamos escapar del alcoholismo, queríamos escapar de la hechicería, queríamos escapar de la masturbación, queríamos escapar de la drogadicción, queríamos escapar del robo, queríamos escapar de la mentira. Y Faraón siempre se paraba a la puerta y decía: no puede salir, no puede salir. Pero un día, cuando alguien decretó una palabra, cuando alguien dictaminó la palabra, cuando alguien soltó la palabra acertada, esa palabra entró en nuestro corazón y produjo en nosotros una explosión de gloria que los demonios tuvieron que huir de nuestra vida. Gloria al Señor. Nadie puede impedir que la semilla que Dios ha plantado en tu corazón produzca un fruto perfecto para Él. Nadie puede impedirlo. Hermano, hermana, usted está en las manos de Cristo. Y el que está en las manos de Cristo, nadie se lo arrebata. A menos que usted mismo decida salirse de la mano protectora de nuestro Señor Jesucristo. Si usted decide renunciar a Él, las cosas cambian para usted. Si usted decide dejarse engañar del enemigo y volver al vómito que un día dejó atrás, entonces los problemas se empezarán a crecer, porque usted no tendrá la protección del Todopoderoso. Dice la Escritura: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice más adelante: y diré yo, esperanza mía, castillo mío, ¿en quién confiaré? En quien confiaré. No hace una pregunta, sino que lo certifica: en quien confiaré. Es una palabra de firmeza, de que es verdad, de que nuestra fe no va a desmayar por más adversidades que nuestros ojos terrenales puedan ver. Y cuando usted vea las adversidades, cuando usted sienta que las adversidades lo están atribulando, cierre los ojos y póstrese a los pies de Cristo, porque Él con su luz iluminará el camino. Lámpara es a mis pies su camino y lumbrera su palabra a mi vida. Gloria al Señor. Dice capítulo 14, 38 del libro de Números: solo de la generación que salió de Egipto, mayores de 20 años, quedaron 3 personas. De toda esa generación que fue libertada, de toda esa generación que hacía parte de un pueblo dispuesto a ganarse un lugar, esa generación pereció en el desierto, hermano. Esa generación perdió la vida en el desierto. ¿Debido a qué? A su incredulidad. Mire qué tan grave es tener un problema de fe. Qué tan grave es no saber direccionar nuestra fe. Y un día les decía: Satanás no está en desacuerdo en que el hombre tenga fe. Satanás no está en desacuerdo en que el hombre ponga su fe en algo. Él lo único que no quiere es que usted ponga la fe en Cristo. Eso es todo. Cuando usted pone su fe en Cristo, los problemas para usted se incrementan, crecen, porque el enemigo se va a levantar furioso, como un león rugiente, tratando de devorar lo que Dios está estableciendo en nuestras vidas. Esta generación fue pereciendo en el camino. Esta generación llegó a un término en el cual Dios simplemente los paró en una brecha y les dijo: vengan acá. Ahora hay que pasar a poseer una tierra. Ahora hay que caminar un poco más adelante y establecer una nación. Los traje. Vea, qué tremendo. El Señor te trajo del mundo. Te sacó de las cargas pesadas de Egipto y te trajo para hacer de ti un pueblo especial. Y ha pasado Dios, como dice en Deuteronomio capítulo 8, tu vida por un desierto para conocer lo que había en tu corazón. Para conocer si verdaderamente lo que Él ha hecho por tu vida tiene un valor dentro de ti. Hay momentos en los que tú estás caminando en el desierto y estás dando vueltas como el pueblo de Israel, porque no conoces verdaderamente qué tan grande fue lo que Dios hizo por tu vida. Qué tan grande fue lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario. Pero cuando tú entiendes el sacrificio de esa cruz, cuando tú entiendes el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, los padecimientos para llegar al Gólgota, cuando tú te das cuenta de cómo Él, en su adversidad, en su tribulación, en sus caídas, en sus raspaduras, en sus momentos de látigo, de tribulaciones, de angustia, decidió seguir caminando y no se puso a mirar hacia atrás, ni se detuvo en medio del camino, y tampoco lo dejó la cruz al otro, diciendo cuando le dijeron: carga tú la
cruz y Simón de Cirene se echó la cruz en el hombro y empezó a caminar. Jesús pudo haber dicho, bueno, hasta aquí llegué yo, ya no voy más, que camine Él por mí. No lo hizo así, porque no fue cobarde, porque no se escondió del momento difícil. Sabía en su mente, en su corazón, por qué lo estaba haciendo. Sabía el resultado que iba a obtener al final. Sabía que Él había sido llamado para establecer una gran nación, una nación de júbilo, una nación de grandeza, una nación que había tenido promesas en Abraham, Isaac y Jacob, y que Él era la persona indicada ahora por Dios para establecer un sello especial. Mire cómo es grande Dios, que usó a Jesucristo. En aquel tiempo usó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, y luego levanta a otro hombre llamado Josué para que el pueblo pueda cruzar al otro lado. Pero cuando llegó Cristo, estableció en Cristo un sello especial para usted, para mí. Ese sello que ahora llevamos en nuestro corazón, lo que nos identifica delante del Dios Todopoderoso. En aquel tiempo era una circuncisión del prepucio, pero en este tiempo es una circuncisión de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros sentimientos, para que haya claridad hacia dónde vamos. Ahora vamos hacia la meta perfecta. Cristo Jesús, que es la luz, ilumina nuestro camino. Es el lugar donde Dios quiere establecernos. Es el lugar donde Dios quiere sentarnos. Dice que estamos crucificados juntamente con Él. Hemos muerto para el mundo y hemos nacido para Dios. Pero en lugares celestiales estamos sentados a su diestra. Y usted debe creer esa palabra, hermano. Porque Dios no la está dando en un tiempo pasado, sino que la está dando para que usted y yo lo entendamos, que es un tiempo futuro. Nosotros tenemos esa posibilidad. Él ya nos vio triunfantes, Él ya nos vio en victoria. Él nos llama guerreros, Él nos dice forzados y valientes. No podemos desmayar en medio de la adversidad. Amén. En medio de la prueba. Cuando usted se sienta enfermo, ore más. Cuando usted se sienta atribulado, ore más. Cuando usted no pueda orar, entonces cállese y arrodíllese. Y cuando no pueda hacerlo, entonces llame a otro que ore por usted. Pero no se quede quieto. No se aparte del redil. No se vaya a lugares lejanos a caminar en sombras de muerte. Porque Cristo te va a ayudar siempre, en todo momento. No creas que Él te ha dejado solo. Tal vez en algún momento del proceso has sentido que no tiene sentido seguir caminando, que las olas son tsunamis, se han vuelto tsunamis, y que ahora las cosas se han vuelto adversas. Tú estás ahí en la barca, pero parece que la barca se va a voltear. Entonces intentas caminar sobre las aguas, porque eres un hombre de fe, una mujer de fe, pero cuando te paras sobre las aguas sientes que te hunde. Acuérdate que Pedro, cuando sintió que se hundía, levantó sus manos al cielo y dijo: Señor, ayúdame. Y fue la forma de salir de la tribulación. Fue la forma correcta de salir del dolor. Fue la forma correcta de evitar la muerte, hermano. No hay otra forma de evitar la muerte. No hay otra forma como podamos escapar de aquel último enemigo que tiene el hombre, que es la muerte. Ese es nuestro enemigo. Después de 400 años, Dios recuerda su promesa. En Éxodo capítulo 6, del 6 al 8 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Qué tremendo es Dios. No habiendo más nadie más grande por quien jurar, juró por Él mismo. ¿Usted cree que eso no es algo maravilloso? Que el Dios de toda la creación, que el que hizo todas las cosas que usted puede ver y las que no puede ver también, se levante de su trono y hable una palabra con la autoridad de Él, para que todos los cielos y la tierra la escuchen. En otra parte de la Escritura dice
Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos. ¡Qué tremendo! Se paró de su trono. Hay otra parte donde dice que Dios se inclina y escucha el clamor del justo. Y es una gran bendición que Dios, en su majestuosidad, en su poder grandiosísimo, extremo, fuera de los niveles mentales, de lo que usted imagina que es grande, tenga el poder para agacharse y mirarlo a usted como una diminuta hormiga y escuchar su clamor, mirar su corazón, saber que usted está hablando ahora una palabra de bendición o está orando de una forma gloriosa y ahorita, entre unos segundos, va a pecar delante de Él. ¡Qué tremendo es Dios! Humillar su condición. Tal vez un ejemplo de esa humillación pudo haber sido la que hacía Salomón, la que hacía David, que se despojaban de sus vestiduras reales y se tiraban sobre esa ceniza y se enlutaban, se ponían vestiduras ásperas y quebrantaban su vida como cualquier otra persona delante del Señor, abandonando esa condición que se veía como algo inalcanzable. Ellos se despojaban de todas esas cosas, de todo lo que consideraban vanidad, y entraban en un nuevo comienzo de su existencia, cada día abandonando esa coraza, podemos decirlo así, como la serpiente que cambia el cuero, ¿verdad? O como la chicharra que se sale y deja el cuerito pegado ahí y luego se va como renovado. Así, hermano, cada uno de nosotros cuando entra en la presencia de Dios es como si dejara ese caparazón ahí y tomara una nueva posición, una nueva presencia, una llenura más poderosa de Dios. Hay por ahí un meme, ¿verdad? Que muestran un leoncito que entra dice, cuando voy a la presencia del Señor, y va así como un gatico. Y luego muestran cuando salgo de la presencia del Señor y sale como un león, con una fuerza nueva, hermano. Eso es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos, que en las manos de Él nosotros somos más que vencedores, que nosotros tenemos en las manos de Él la victoria a todas nuestras dificultades. Dice que luego hubo un mover especial y llegó Dios y movió al hombre que había escogido, a Moisés. Lo llevó a una tierra llamada Moab, allá a un lugar, un campo, a una montaña, en el monte de Nebo, a la cumbre del monte Pisga, que está frente a Jericó, según Deuteronomio capítulo 34. Y lo llorar, allí murió Moisés. Allí llegó Dios y le mostró todo lo que iba a heredar. Le dijo, mira, esta es la tierra por la que te hice que trajeras a este pueblo para establecerlo en ese lugar. Voy a quitar a todas las naciones paganas que adoran a dioses diferentes y voy a colocar a mi pueblo en esta tierra. Y verán ellos que yo, Jehová Dios, he hecho cosas grandes. ¿Y sabe por qué eran tan grandes? Porque ese lugar donde Dios pretendía meterlos eran hombres gigantes, era gente grande en extremo, dice la palabra. Y ellos tuvieron temor, mandaron 12 espías. De los 12, 10 vinieron diciéndole a los demás, somos como langostas delante de ese pueblo. Los frutos son buenos, la tierra es buena. Miren, un racimo de uvas lo traían entre 2 personas. Imagínense cómo sería de buena la tierra. Y caminaban y vinieron aún con la bendición en las manos. Fueron capaces de decirle al pueblo, somos como langostas delante de esa gente. Y no podemos entrar a poseer esa tierra porque nos van a matar. Hasta aquí llegó la fe de Abraham, pensaron ellos. Oiga, qué tremendo. Abraham había tenido fe, dice la esperanza contra esperanza, esperando la promesa del Señor. Y ahora este pueblo que ya estaba viendo la bendición ahí frente a sus ojos, ahora temía a los pueblos que estaban con adversidad para que ellos pudieran alcanzar la meta de la victoria que Dios les quería dar. Amén. Se habían olvidado del momento en que Dios los sacó de la tierra de Egipto, cuando hizo que vinieran plagas sobre esa tierra, cuando hizo que la gente cambiara su corazón hacia ellos y empezara a quitarse aretes, anillos, cadenas y todo lo que poseían con tal de que ellos abandonaran ese lugar. Se les había olvidado los procesos por los cuales Dios los había traído por ese desierto, como ahorita les dije en Deuteronomio capítulo 8,
para conocer lo que había en su corazón. Y llegó la prueba final, hermano. La prueba en la que ya habían tenido el fruto en la mano. Usted puede estar orando mucho tiempo por una bendición, por una provisión. Puede estar orando por lo que usted anhela en su corazón, tal vez una casa, tal vez la salud, tal vez un esposo, una esposa. No sé qué condición sea la oración suya, pero usted ha venido orando durante muchos días. Tal vez ya estás con el fruto en las manos, ya tal vez estás viendo la victoria en tus manos. No pierdas la fe, no la dejes. Estos hombres perecieron en el desierto, en ese instante, en ese momento en que decidieron perder la fe. Dijeron, no vamos más de aquí, no caminamos más de aquí. Ellos venían diciendo eso hacía tiempo atrás, diciéndole a Moisés, nos sacaste de Egipto para traernos a morir a este desierto. Nos dejaste venir aquí para que nosotros muramos de hambre, habiendo comida en Egipto. Nos dejaste morir de sed aquí, habiendo bastante agua en Egipto. Nos has movido por estos lugares para destruirnos. Venían maquinando eso hace tiempo y hay que olvidar el pasado. El rencor que usted pueda tener en su corazón, sáquelo de su vida, porque se convierte en una piedra que le destruye su edificación. Es como si usted cogiera y metiera hierro podrido en una edificación nueva. Es como si usted tomara y en vez de hacer la mezcla con el cemento adecuado, lo hace con menos cemento. Más adelante, aunque se vea bonita la edificación, todo se va a caer porque le faltó fuerza. Usted no puede perder la fuerza que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y su fuerza es la fe. Porque Él, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se vino a la tierra en un cuerpo humano como el suyo y el mío, y caminó en obediencia. Le tocó aprender la obediencia a la palabra que Él mismo estaba predicando y diciéndole a la gente, y en los días postreros no seré yo quien os juzgue, sino la palabra que mi Padre habló será la que os juzgue, porque Él sabía que aún Él mismo podía perder su salvación. Jesucristo estuvo en el desierto, hermano, igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel duró 40 años. Jesús duró, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Podemos decir que representó el tiempo en el que aquellos estuvieron en el desierto. Y las tentaciones, los momentos. Yo no sé si usted se ha metido en un ayuno o en un tiempo de oración de largas horas. Pero cuando usted se mete en estos procesos con Dios, llegan los momentos en que parece que la misma mente tratara de engañarte. Y llegan los momentos en que las tinieblas te rodean. Y llegan los terrores de la noche y tratan de hacerte callar la boca para que no puedas seguir orando. Llegan los momentos en que las tinieblas ejecutan moveres que tú, si no estás con el Señor, puedes tener miedo. Una vez me encontré una lista con unos nombres. Y yo dije, veo una lista con estos nombres, y los doblé y me los eché al bolsillo. Y dije, no los conozco, voy a ayunar por ellos. Y me fui y le dije a un amigo, tengo ganas de meterme en un ayuno. Yo estaba muy nuevo en el Evangelio. Le dije, tengo ganas de meterme en unos ayunos. Y me dijo, ¿y cuántos días vas a ayunar? Y yo le dije, por ahí 3 días. Me dijo, no te puedes meter solo en esos ayunos, porque te puede ir mal. Y yo, sí, ¿por qué? No, porque uno no se puede meter así sin mucha experiencia en esos tiempos de ayuno tan largo y esto y lo otro. Y yo me fui para la casa y puse el televisor en enlace y salió Guillermo Maldonado. Y Guillermo Maldonado dijo las mismas palabras. Usted no se meta solo a hacer ayuno, porque de pronto en ese momento le pasa algo y esto y lo otro. Y me empezó a dar como un miedo. Y le dije yo al Señor en oración, Señor, entonces orar por las personas, ayunar por alguien que uno no conoce, Él puede traerle a uno algún momento difícil. ¿Será que tú me vas a dejar solo? Y empecé a orar. Y el Señor me dio el permiso y yo me fui para una casa y me encerré allá y empecé a orar. Y cuando empecé a orar, fue como si el cielo se abriera frente a mí. Y yo veía como esa alegría, ese gozo, hermano, en que yo pudiera esforzarme un poquito para orar por alguien, aunque no lo conociera. Y qué tremendo es el Espíritu Santo, que cuando usted ora por una persona, te hace entender si esa persona conoce a Cristo o si esa persona verdaderamente está apartado del Señor. Las palabras que Él pone para orar por ellos te hace entender si Dios está con él o todavía no ha conocido a Dios.
Son misterios que Dios tiene para darnos a nosotros enseñanzas, hermano. Y el pueblo de Israel había pasado por todos los procesos. Había llegado a todos los procesos. Yo no sé si usted en algún momento ha ayunado, ha vigilado, ha orado. Falta un poquito más. Esfuérzate un poquito más. Da otro pasito más. No vayas a desmayar en el último instante, porque puedes perder la vida. Estos hombres perdieron la vida por desconfiar en el último momento de lo que es la palabra de Dios, de lo que Dios había hecho con ellos, de lo que Dios había dictaminado sobre ellos. Y dice que esos 10 hombres fueron muertos, pero de los 12 que fueron, 2 quedaron con vida: Josué y Caleb. Porque se vio en ellos, dice la palabra, un espíritu diferente. Y ahora un espíritu diferente no fue lo que le pasó, como lo que le pasó a Saúl, que después de tener el Espíritu Santo llegó un demonio y se metió en él. No, cuando la palabra habla de estos 2 hombres como un espíritu diferente, fue porque fueron capaces de decir: no, hermano, nosotros vamos a heredar esa tierra por encima de la dificultad que sea. Nosotros vemos, ustedes ven a esos tipos grandes, bueno, nosotros los vemos como un pedazo de pan y nos los vamos a comer. Diferente la experiencia.